hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es la pastora Ana Antonia Suárez Álvarez. Les saludo desde la ciudad de Lima, del país Perú. La iglesia se llama Jesucristo es el Señor. En este día le damos la cordial bienvenida y también estamos muy agradecidos a Dios por la sintonía y porque usted en esta hora que vamos a compartir la poderosa palabra de Dios, usted va a ser alimentado. Y damos gracias a Dios porque también tenemos un tiempo de intercesión para poder orar por usted, por su familia. Amén. Reciba nuestros saludos y bienvenido Espíritu Santo en este día. Y en este día tenemos, domingo 4 de abril del 2021, tenemos el tema, el yelmo de la salvación. Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por cada hermano, cada hermana, cada pastor, cada persona, Señor, cada joven que en esta noche tú lo estás poniendo con un propósito, Padre. Que seas tú desatando una palabra como una espada de doble filo, que atraviese los corazones, el alma, el espíritu, el consciente, el subconsciente. En este día, Señor, te entregamos este tiempo que te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús desatamos hambre de tu palabra, desatamos sed de tu Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús, bendito Dios, un mover de tu Espíritu Santo. Declaramos sanidad y milagros, señales, Padre, que tú vas a hacer un rompimiento ahora de salud, un rompimiento en la economía, un rompimiento en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por darme este privilegio de poder ministrar tu poderosa palabra, que sea todo de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Cubrimos, bendito Dios, nuestra casa, la casa de mis hermanas, mis hermanos. Cubrimos sus iglesias y cubrimos su economía, Padre. Cubrimos sus matrimonios con tu sangre preciosa, Señor. Sumérgenos en esa sangre, la cual tú nos has redimido a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor sobrenatural. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, hermanos, y repetimos el tema para que usted lo escriba, el yelmo de la salvación, ¿ok? Y vamos a abrir nuestras Biblias, busque con tranquilidad Efesios 6, capítulo 6, versículo 17, 18, 19 y hasta el 20, amén. Con calma, hermano, búsquelo porque vamos a leerlo, vamos a meditarlo y luego vamos a estar hablando de algunos puntos muy importantes, amén. Gloria sea su nombre. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Gloria sea a su nombre. Amén. ¿Qué podemos aprender acá? El Señor dice que tomemos el yelmo y la espada del Espíritu. En primer lugar, yo le quiero explicar que el yelmo quiere decir un casco que tenían los soldados romanos, que cubría toda la cabeza y hasta la nuca. Lo usaban para proteger su mente, para proteger, su cabeza de todos los ataques del enemigo. Entonces el Señor quiere que nosotros en este día aprendamos a ponernos ese yelmo, ese casco espiritual para cubrir nuestra mente de todos los dardos que el enemigo te da. El diablo siempre te va a mandar un dardo, te va a decir de repente
tú no sirves, tú no tienes valor, tú no vales nada, va a hacer que tu autoestima esté en el suelo, te va a decir tú no puedes postular ese trabajo, tú no puedes ingresar a esa universidad, tú no eres inteligente, tú no has estudiado y etcétera. Entonces esos son los dardos del enemigo que el Señor, que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos el enemigo está poniendo en tu mente. Pero también dice que el yelmo es el yelmo de la salvación para proteger tu mente y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora te voy a hablar que la espada es una espada de doble filo. Amén. ¿Qué quiere decir doble filo? Que es una espada y es un gancho que atraviesa el cuerpo y saca un riñón, saca un hígado. Quiere decir que cuando usted escucha la palabra y usted la escucha con fe y la cree, la palabra de repente en su corazón algo se quiebra y usted de repente llora con la palabra. La palabra ya de por sí está entrando a su corazón y está rompiendo algo en el mundo espiritual. Por eso que estamos viendo ahorita acerca del yelmo, pero está muy relacionado con la espada, y la espada es la palabra de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que examinar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que pedir revelación de la palabra, tenemos que meter la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón y ejecutarla, vivirla, porque si no la palabra no tiene valor. O sea, la palabra no es para que usted la escuche de vez en cuando, para que diga usted de repente, qué bonito predicó el pastor, la pastora, pero de repente yo le pregunto y usted no se acuerda de nada. Entonces usted en este tiempo tiene que pedirle al Señor sabiduría de lo alto y entender que Dios quiere que el yelmo nos pongamos todos los días para protegernos esta mente, porque en esta mente hay una batalla, hay una guerra espiritual por el enemigo. Amén. Y dice, ¿cómo vamos a orar el 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Está diciendo que todo el tiempo usted tiene que orar. Está trabajando, está en una fábrica, pero usted puede orar con su corazón. Usted puede atar, puede desatar, sin perder su trabajo. Amén. Pero ¿cómo va a orar? Va a orar suplicando, no ordenando a Dios, porque nosotros no le ordenamos. Suplicando y orando, dice, en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu quiere decir que usted va a orar con la palabra de Dios. Entonces, mi espíritu tiene que conectarse al Espíritu de Dios. Entonces, solamente la palabra de por sí tiene un poder. Amén. Y si yo la declaro con fe, es como una flecha. Y el enemigo, el dardo que vamos a recibir en nuestra mente, es diario, hermanos. Y sobre todo con esta prueba, con la prueba de la pandemia, el enemigo empieza a bombardear tu mente. De repente tienes un resfrío y el enemigo te dice, ya tienes el COVID, y no tienes el COVID, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué estamos sintonizando a veces en la televisión. A veces en la televisión los noticieros dan cosas funestas y eso alimenta nuestras mentes. Amén. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Qué significa? Velando quiere decir que tenemos que orar 1 hora diaria y en los tiempos libres también orar. Y dice que tenemos que perseverar. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a orar, digamos, por un enfermo de COVID, usted tiene que orar hasta que Dios haga su voluntad. Esa es la perseverancia. O sea, Dios no nos llama a orar que oras mañana y pasado ya te olvidaste, oras la otra semana. No, la perseverancia es que usted tiene que empujar, martillar el cielo. Amén. Y si se sana, gloria a Dios. Y si se va con el Señor, pues se fue con el Señor. Pero usted tiene que suplicar de rodillas. Así como Jesús dice en Hebreos que Él hacía oraciones de súplica al Padre, al que todo lo puede, gemía en el Espíritu. Amén, gemía, lloraba, pero no lloraba por Él, lloraba por otros. Entonces esto es parte de la intercesión. Dios quiere que usted ore en el Espíritu, no en la carne. Orar en la carne, ay Señor, yo necesito esto. Orar en el Espíritu. ¿Y por qué dice súplica por todos los santos? El Señor quiere que usted ore por los pastores, por las pastoras, por los misioneros, por los evangelistas, por los profetas. Quiere que usted se ponga a la brecha por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Esos son los santos, los hijos de Dios. Entonces el Señor está diciendo, persevera, suplica, ora, gime por tu familia, porque es tu primera Jerusalén. Eso lo expliqué en la otra prédica. Entonces usted quiere también, los pastores necesitan el respaldo de su pueblo. Así como usted le dice a su pastor, ore por mi esposo, por mi economía, ¿y quién ora por él?
Entonces usted en este versículo aprenda a perseverar, a orar, a bendecir, a desatar su lengua. Amén. Y por mí, dice Pablo, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo oración al pueblo. Oren por mí para que cuando yo abra la boca, hable del Señor con denuedo, con autoridad, como debo hablar como un hijo de Dios. O sea, está diciendo para que cuando yo hable la boca, no hable cualquier tontería. Entonces nosotros tenemos que también ver que en estos tiempos hay muchas prédicas, muchas personas salen, pero tienes que coger lo que trae influencia, lo que te edifica, lo que te enseña, lo que te instruye. Dice, la mujer sabia edifica su casa, o sea, pone un ladrillo y luego de un día ya levantó una pared. Entonces, las personas que están predicando tienen que edificar, tienen que levantar, tienen que restaurar. ¿Por qué? Porque Isaías dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado para restaurar portillos, para restaurar viviendas en ruinas, hogares en ruinas. Para eso nos ha llamado. No nos ha llamado para criticar, para chismear, para señalar, para juzgar, para compararnos. Nadie puede compararse a otro. Cada uno Dios nos ha dado un ingrediente, la manera como vamos a predicar. Entonces no nos tenemos que parecer a nadie, porque el Espíritu es uno solo. Dice que reparte multiforme, de muchas maneras. Amén. Entonces Pablo está diciendo, oren por favor, hermanos, por mí, para que cuando yo tenga que presentar el Evangelio lo haga como lo debo hacer. Y el 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Nuevamente habla de la palabra denuedo, cómo debo presentar el Evangelio, pero también habla que él es un embajador de Cristo. Usted es un embajador de Cristo, yo soy una embajadora de Cristo. ¿Qué cosa quiere decir? Que un embajador, por ejemplo, en Perú hay un embajador de Colombia, está representando su nación. Entonces nosotros estamos representando el reino de Dios. Somos más que esos embajadores que hay en nuestros países. Ajá. Somos más que un embajador de Estados Unidos, de Francia. Amén. Somos más. ¿Por qué? Porque usted está representando el reino de Dios. Entonces usted como cristiano, cristiana, usted debe andar como un hijo de Dios. Debe vestir como un hijo de Dios. Debe hablar como un hijo de Dios. Y tiene que pararse a la brecha. Tiene que levantar su cabeza. En estos tiempos de pandemia, donde el espíritu de muerte está afuera en las calles, la enfermedad, las noticias. Usted tiene que aprender a cubrirse con la sangre de Cristo. Usted tiene que aprender en esta temporada, en este tiempo, a leer la palabra, a creer la palabra, porque la palabra de por sí tiene un poder, y a declarar. O sea, tiene que aprender a declarar la promesa del Señor. El dardo viene a la cabeza y te dice, quítate la vida, tu vida no tiene valor, tú no sirves para nada. Mira cuánto te han rebajado el sueldo. Entonces usted en lo sobrenatural no puede sumar, no puede restar, porque Dios lo va a sorprender. Dios le va a proveer. Si Dios nos ha provisto de la palabra, también nos va a proveer del alimento, de todo lo que usted y yo necesitamos. Pero necesitamos que usted crea. Entonces cuando habla acerca de cadenas, habla con denuedo, hablé de él como debo hablar. Estamos encadenados a Cristo. Estamos encadenados a la cruz. Estamos encadenados al intercambio que Él hizo. Estamos encadenados a la vida de Él. ¿Y cómo puedo ver la vida de Él? Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla de toda su vida. Entonces ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Si queremos evangelizar más que la palabra, va a valer el testimonio tuyo. Esa disponibilidad que tú tengas para orar, para ayunar por otros, esa disponibilidad para que tú desates una palabra de aliento, para que tú camines sobre las aguas, en lo sobrenatural, para a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, que Dios te cuide, que Dios te guarde. Declara lo bueno, no declares lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, porque muchas veces ellos dicen lo peor, porque forman el sensacionalismo. Entonces nosotros tenemos que coger la palabra de Dios y declarar, y cuando el diablo venga a atacar tu mente, tú solamente dile, Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo y llevo esta mente cautiva a la obediencia de Jesucristo. ¿Eso dónde está? Solamente escríbalo en 2 de Corintios 10:5. Llevo mi mente cautiva a la obediencia de Jesucristo. Amén. Debemos
dice saber que tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué viene a ser la esperanza? La esperanza viene a ser una expectativa positiva a lo futuro. ¿Qué cosa quiere decir? Creyendo yo, leyendo la palabra, que Cristo viene por un pueblo santo, viene por un remanente, un poco de la iglesia aquí, un poco de aquí, un poco acá. Viene, Cristo viene pronto. Y estas son las señales. ¿Sabes por qué? Porque ahora en algunos lugares a lo malo le dicen bueno. Amén. Entonces esa es una de las señales, ¿no? Aún aquí en nuestro país a veces la gente, viene la policía y están ahí haciendo su fiesta, su cerveza, y no pueden por esta pandemia doblar sus rodillas y pedir arrepentimiento, y la enfermedad puede hacer que se extienda porque no entienden por las buenas, entenderán por algo que Dios dé ocasión. Entonces a veces todo eso, lo que acontece en una ciudad, en un pueblo, en una nación, es que mucha gente está separada del Señor, y otras personas también que han muerto su familia por esta enfermedad, se han alejado de Dios, están renegando de Dios. Yo he escuchado decir esta maldita enfermedad, y nosotros no tenemos que maldecir nada. El Señor sabe que algunos siervos ha recogido, pastores, líderes, y son personas tal vez allegadas a nosotros, pero son personas buenas que solamente sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y sabemos por qué Dios se los ha levantado, se los ha llevado. Tal vez Dios se los ha llevado para que los que quedan busquen a Dios. Entonces tenemos nosotros que entender que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos. Él tiene otros propósitos para mí. Los caminos del Señor no son mis caminos. Entonces solamente tengo que pedirle al Señor fortaleza de lo alto. Amén. Sabemos que nosotros cuando nos convertimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros recibimos y nos preparamos para hacer la perfecta voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Amén. Dice, enfrentando la crisis, enfrentando esta pandemia. ¿Cómo estamos enfrentando esta pandemia? Llorándonos, quejándonos, declarando lo que otros declaran, o tenemos que declarar que la sangre de Cristo nos cubra, que tenemos que sumergirnos a la sangre de Cristo, a nosotros y a cada uno de nuestras familias, a los pastores, que la sangre de Cristo tiene un poder. Tenemos a disposición los ángeles y los arcángeles que están en el trono celestial. Usted tiene la autoridad para llamarlos y para que ellos empiecen a pelear. Hemos visto que el yelmo está cubriendo su cabeza, pero más que cubrir su cabeza, usted tiene que cubrir su mente, porque ahí donde el diablo, esa es la batalla, el campo donde lo quiere destruir. Cuando destruye su mente, también va a destruir su corazón. ¿Por qué? Porque la fe mengua. En cambio, si usted lee la palabra, ahí la tiene, y cuando el diablo viene a atacar, usted le dice, sal de mí, no tienes nada de mí, diablo. En el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa palabra baja su corazón y su corazón se llena de fe. Amén. Entonces, necesitamos declarar, orar con la palabra, pero esa oración viene dentro de un avión, y ese avión es la palabra. Entonces yo no le puedo, yo no le puedo decir a usted, repita como el oro. Usted no va a repetir, usted tiene que entender, masticar la palabra, creer la palabra y declarar la palabra con fe, creyendo que Él va a actuar en la fe, en la porción de fe. ¿Por qué usted cree que en la Biblia el Señor exhorta a sus discípulos, dice, hombres de poca fe? Cuando Él estaba en la barca, sabían que Él estaba ahí durmiendo. Jesús estaba dentro de la barca, y Jesús siempre dijo cómo iba a morir en la cruz, latigado. Y cuando ellos vieron la tormenta, se desesperaron. Y así hoy por hoy hay mucha gente que se desespera. Amén. Y ellos, ¿cómo se iban a desesperar si Jesús estaba dentro de la barca? Y cuando se paró Jesús y le dijo, tormenta, cese, ellos se asustaron más por la autoridad que Él tenía. Jesús no se paró a llorar con ellos. El Señor no quiere que tú te pongas a llorar, no quiere que tú pongas tu hombro y digas, hermanito, hermana, ven a llorar acá. No, tú tienes que decirle, hermano, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a atar a este hombre fuerte, vamos a reprender toda sombra de enfermedad de COVID, vamos a reprender toda sombra de muerte. Amén. Así usted tiene que ser agresivo. Cuando enfrentamos una crisis,
una pandemia, el problema principal radical está en nuestra mente. El diablo ataca la mente, pero no ve una respuesta que Jesús nos ofrece. El enemigo envía a darnos en forma de pensamientos destructivos a tu mente. Amén. O sea, el enemigo siempre, ese es su trabajo, porque Juan 10:10 dice que él ha venido a destruir, a matar. ¿Qué va a destruir? No es que te va a destruir de un balazo, sino primero te va a destruir a ti, te va a anular a ti. ¿Por qué la gente dice estoy con depresión? Déjame decirte que la depresión es un espíritu que manda el diablo. ¿Para qué? Estás deprimido, estás con miedo, estás con temor y de repente te tiras del 5º piso. Estás muerto. Pero primero Satanás se encarga de que mueras espiritualmente. Y después de morir espiritualmente, ahí te lanzas. Entonces ese es su trabajo. Pero déjame decirte que Juan 10:10 dice, pero vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia. En abundancia no solamente para que tengas comida, sino en abundancia de palabra, en abundancia de calidad de vida, en todo. Solo que nosotros no hemos leído todo el versículo. Amén. Entonces ahora vamos a ver Efesios 6:12, búsquelo con calma para poderlo leer. ¿Qué es lo que nos está diciendo Efesios 6:12 para poderlo explicar? Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en el siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. O sea, ¿qué te dice el Señor? Que tú no tienes lucha contra Juan, contra María, contra las personas, sino que detrás de las personas el diablo usa principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, potestades. Las personas muchas veces dan cabida al enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque caen en las cosas del mundo. Entonces viene el reino de las tinieblas y puede ser aunque sea un familiar y viene y te ofende. Entonces déjame decirte que aquí en Efesios las potestades, los gobernadores, los huestes espirituales, las tinieblas, los principados, viene de parte del diablo, ¿ok? El diablo tiene su gente, ¿ok? Pero Jesús también tiene su gente. ¿Quiénes son los arcángeles, los ángeles, los querubines? Ellos vienen, tienen rango y ellos vienen a hacer la guerra. Entonces usted en la pelea, usted tiene que decir, Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles, arcángeles desde tu trono. Envía, Señor, y que peleen con esta hueste, porque esta no es mi lucha. Tu palabra dice que tú eres varón de guerra, pelea delante mío. Tuya es la guerra, vuestra es la victoria. Pero también tu palabra dice que tú estás detrás de mí y me haces la retaguardia. O sea, el Señor, Jehová de los ejércitos, te va a cubrir por delante y por detrás. Y tienes que hacer los actos proféticos, creer. Y cierras tus ojos y vas a ver cómo bajan los ángeles y los arcángeles. Amén. Son ángeles de alto rango. Y usted tiene que saber. Entonces, cuando viene un principado, hay brujería. Ay, pastora Ana, creo que me ha hecho la brujería. Ok, la brujería existe, pero Dios es más grande que la brujería. Amén. Tú tienes que romper, arrancar, destruir, lo que dice Jeremías. Arranco, destruyo, derribo. Y después planto lo contrario, planto el amor, planto que te conozcan, Señor. Arranca todo velo de tinieblas de esta persona, porque sé que no estoy luchando con María, con Juan, con Alberto, sino que detrás de ello el diablo como un muñeco los hace para pelear. Entonces nosotros no tenemos por qué pelear por la palabra. Nosotros somos cristianos vivientes, caminando. Entonces la gente va a decir, ¿por qué él, por qué ella no se desespera en esta pandemia? ¿Por qué no se arrancan los pelos? ¿Por qué no se chanca la cabeza? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Sabemos que si partimos, partimos con Él, porque dice que el morir es ganancia. Amén. Y nosotros, mientras que estemos aquí en la tierra, amados hermanos, hermanas, tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que evangelizar, tenemos que adorar, tenemos que ayunar, tenemos que alabar al Señor, tenemos que dar gracias. En medio de la tormenta, aprenda a dar gracias. No se queje, no declare, porque si usted declara lo malo, su boca tiene poder. Amén. Estuve escuchando un testimonio que dicen que había un hombre que había declarado que él a los 70 años se iba a morir y se murió a los 70 años porque él lo declaró.
Entonces con su boca se ató. Entonces usted dígale, Señor, voy a vivir hasta viejito, hasta viejita, y te voy a servir hasta viejita. Yo estoy declarando eso, hermano. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús. Cuando yo cierro mis ojos, yo digo, Señor, aunque esté abuelita, aunque sea en silla de ruedas, me van a subir a la iglesia para predicar tu palabra. Uno tiene que anhelar eso, las cosas de Dios. Tienes que tener pasión por las cosas de Dios. Meditando su palabra. ¿Por qué debemos meditar? Dios ya nos dio la provisión de su palabra y lo más importante es conocerla, meditarla, creerla y vivirla. O sea, no solamente Dios te da la provisión de la comida, Dios ya nos ha dejado toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos que leerla, meditarla, creerla y practicarla, obedecerla, mejor dicho. Así como dice Juan 14, que dice, el que me ama obedece mis mandamientos y el que no me ama vive como le da la gana. Entonces a veces nos preguntamos, ¿pero por qué te va mal, hermana? ¿Por qué te va mal, hermano? ¿Por qué? Porque hay un derecho legal, porque abriste una puerta. ¿Qué puerta, pastora? La puerta del odio, el resentimiento, la falta de perdón, el orgullo, hermano. Más orgulloso eres, te apartas más de Dios. Tienes que ser humilde y sencillo. Recuerda que nada de lo que tenemos en este mundo nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Ni siquiera una cadenita de oro, nada. Desnudos hemos venido y desnudos nos vamos a ir. Entonces, ¿de qué nos vamos a orgullecer? Quien sana es Dios. Pero nosotros somos sus instrumentos. Amén. Dice, por fe, una mente llena de la palabra de Dios da como resultado un corazón lleno de fe. Mire qué hermoso. O sea, cuando usted lee, mete en su cabeza la palabra. Esa palabra baja su corazón y su corazón está lleno de fe. Entonces, cuando usted ora, ya no es usted. Usted está orando en el Espíritu porque empieza a citar los versículos bíblicos, empieza a atar, a desatar, a cancelar, a llamar. Ya usted no es usted. ¿Se da cuenta? Entonces, yo tengo que saber más la palabra porque cuando el diablo viene y me dice algo, me dice, se va a subir la presión, tienes aquello, yo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Aun cuando el doctor te diga, estás así, estás así, y yo lo miro y en mi corazón reprendo, no me voy a poner a pelear con el doctor, pero ya me dijo ya qué es lo que necesito. Entonces, tengo que empezar a declarar a largura de años. Amén. Contra todo viento, a largura de años. Porque tal vez el doctor sí ve y le puede decir a usted, Señor, usted tiene diabetes. Wow, tengo diabetes. Y usted tiene que bajar de peso. Y usted tiene que obedecer. Entonces, usted tiene tal cosa. Usted tiene que obedecer al doctor. Pero empezar a ofrendar su vida a Dios. Decirle, Señor, yo quiero vivir para ver crecer a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. Así como Jesús lo dio todo. Nosotros también tenemos que aprender, hermano, a despojarnos de esta vieja naturaleza, porque esta vieja naturaleza quiere comer, quiere dormir, quiere estar en su confort, quiere lo mejor, quiere tal vez estarse comprando cosas, ¿no? Como decía una hermana en la televisión, antes yo me compraba carteras, zapatos, pero ahora ya nada de eso me compro. Claro, sí, la prioridad ahorita son los alimentos, son los consumos del agua, la luz, el internet, necesidad. Entonces hemos aprendido en esta pandemia a administrar el dinero, lo que es más importante. Cuando grabamos su palabra en nuestra mente, nuestra fe crece en nuestro corazón. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, a Jesús, cuando le hablaba a la mujer cananea, le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque ella no trajo a su hija. Lo que ella fue es cargando su fe. Fue y lo siguió a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Su hija estaba loca, esquizofrénica. Y Jesús voltea y le dice, el milagrito no es para ti, solamente es para los de Israel. Entonces ella se va, ella persevera, lo sigue siguiendo. Y Jesús no voltea, no dice palabra. Y ella se voltea y se postra a sus pies. ¿Qué hace? Le bloquea el camino. Y le dice, yo sé que no merezco sentarme tal vez a tu mesa a comer el pan. Pero, yo sé que no merezco. Pero, aunque sea del pan que tú comas, aunque sea lo que chupes, aunque sea la migaja que botes de tu boca, eso va a sanar a mi hija. Entonces el Señor dijo, ¡oh! Tanta fe tiene esta mujer, tu hija te sana en este momento. Entonces vemos en la Biblia cómo Jesús exhorta
la falta de fe de sus discípulos, pero personas nuevas estaban llenas de fe. Entonces no importa el tiempo que tú conozcas de Dios, tienes que empoderarte de la fe y declarar las cosas que no ven. O sea, si veas a tu hija, a tu hijo así, declara, haz guerra, agarra el aceite de oliva, agarra la sal, empieza a romper toda maldición generacional que tal vez está bajando sobre tu hija de los antepasados. Tal vez no sabemos qué hizo nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, pero tenemos que empezar a romper y a declarar su sanidad. Declara que tu hijo es un gran evangelista. Declara que un día lo vas a ver en un púlpito, en una iglesia. Vas a ver, eso tienes que declarar. No tienes que declarar lo que estás viendo. Amén. Ministra a tu hijo. Tú tienes toda la autoridad y todo el poder. Amén. Vamos a buscar Romanos 1:17. Búsquelo, hermano, con calma. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Qué dice? Mas el justo por fe vivirá. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. ¿Qué es ser justo? Es una persona ecuánime, es una persona radical, es una persona que tiene sus valores cimentados en la palabra. Es una persona que en primer lugar ama a Dios y agrada el corazón de Dios. No está agradando el corazón de los hijos, no está agradando el corazón del pastor, de la esposa, del esposo. Una persona que es temerosa de Dios. Entonces acá dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, si usted es una persona justa, si usted es una persona que sabe llamarle la atención a sus hijos, decirle, sabes que esto está mal, por esto, la Biblia dice esto, usted, el Señor, le va a dar todo lo que usted necesita. No solamente le va a dar de comer, le va a proveer para pagar sus cuentas de los bancos, porque dice la palabra de Dios que Él no es deudor de nadie. Entonces también en Joel dice, mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces cada vez que usted vea pueblo, significa mi casa. Yo oro así, Señor, tu palabra dice que mi casa no será avergonzada. Vamos a pagar lo que debemos del banco, porque tú no vas a permitir que nos toquen la puerta, tú no vas a permitir que nos manden esos papeles de embargo, tú no vas a permitir, Señor, tu palabra dice, y todavía lo vuelve a repetir, dice en Joel, dice, mi pueblo nunca más será avergonzado. Y en el siguiente versículo dice, mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Será que somos brutos? No somos brutos. Dios nos está diciendo para que creamos, para que tomemos esa palabra. Esa palabra es para su pueblo de Dios, no es para el mundano, es para el Hijo. El Hijo tiene herencia. Nosotros no estamos huérfanos, hermanos. En este tiempo de pandemia, donde hay luto, donde hay dolor, al menos aquí en el Perú, estamos viendo viviendas que se mueren uno, se mueren dos, se mueren tres. El otro día en la televisión había una casa que estaban alquilando el segundo, tercer piso y los dueños habían muerto. Y estaban llamando a la familia porque los inquilinos iban a quedar con el edificio. No había a quién responder. Estaban buscando las provincias. Todos habían muerto en la casa por el COVID. Entonces dice la palabra de Dios que por su misericordia aún estamos de pie. Seamos agradecidos. Amén. Sé que algunos países están en una cuarentena tremenda. Dele gracias a Dios porque tal vez su presidente lo está cuidando, porque a él también le duele la muerte de uno de su territorio. Nos duele. A nosotros nos duele cuando nos enteramos que se ha muerto un pastor, que se ha muerto aún de otro país. Cuando vemos ahora jóvenes en UCI, nos duele jóvenes de 30 años que tienen matrimonios, que tienen bebés pequeños. Entonces tenemos que tener un pueblo sensible a la palabra, sensible a la oración. Hemos leído que Dios quiere oraciones de súplica. Dios quiere que, hermanos, que todos nos arrodillemos. Dice la palabra en Filipenses, toda rodilla se dobla. No podemos orar de pie. Tenemos que orar de rodillas y tenemos que levantar nuestras manos en dependencia de Dios. Tenemos que aplaudir cuando alabemos, aunque estemos pasando por dentro por una procesión, por un dolor, por una muerte. Dios quiere que tú te goces, te alegres. Entonces el Señor inclina su cabeza y dice, ese hombre ha perdido a un familiar, pero en vez de estar llorando, quejándose, me está alabando, me está diciendo gracias. Aunque no entiende, está cantando ese coro que dice, gracias te damos, Señor, gracias. Y él lo repite, aunque sus ojos lloran, pero Él está ahí, es fiel.
Entonces, si Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fiel. Si Él es bueno, nosotros también tenemos que ser buenos con el prójimo. Amén. O sea, no solamente decirle, hermana, estoy orando por ti, sino llevarle arroz, azúcar, huevitos, leche. Si tiene niños, bendecirlo con una fruta, con algo que tú tengas. Aún tu vecino tal vez no conoce de Dios. Y dígale, vecino, le he traído una bolsita. Le toca el timbre y ya se retira. Pero ya hay un corazón sensible a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos a Cristo, vivamos la vida que Él vivió. Él nunca fue orgulloso, Él nunca fue vanaglorioso. Nunca hemos visto a Jesús parado encima de una roca y diciendo, yo soy Jesús, mírenme, tómenme una foto. ¿Y por qué, pastora? Porque Judas le tuvo que dar un beso en señal que Él era. Porque toda la gente, los soldados, ¿quién es? Son parecidos. Pero la Biblia dice que su túnica era fina. Pero la Biblia dice que Él se hizo pobre para que usted y yo seamos bendecidos. Amén, para que tengamos todo. Y eso tenemos que pedirle diariamente, hermano. Diariamente, el pan de cada día, la provisión diaria de su palabra, de su gracia, de su favor. Amén. Si usted es negociante, tiene una tienda, pida su gracia, su favor. La gente se queja mucho que no se vende esto, que esto. Los noticieros dicen, ya los que estén en restaurante ya quebraron. Y usted no puede decir eso. Usted tiene que decir, Señor, gracias por los clientes que vendrán el día de mañana. Gracias porque soy tierra deseable, soy punta de lanza. Señor, detén a los clientes aquí en la puerta del restaurante, de mi ferretería, de mi tienda. Deténlos con el poder de tu Espíritu Santo. Que no vayan a comprar a la esquina, que compren aquí, porque yo necesito vender todo lo que estoy preparando, los pasteles, la comida, los dulces, todo está vendido. Así usted tiene que entrar a su tienda con fe, tocando las vitrinas, tocando las ollas, tocando todo. Usted no puede caminar con la cabeza agacha, declarando lo que el mundo declara. Amén. Gloria a Dios. Dice, por nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos manda a creer y a actuar. Amén. O sea, yo no puedo solamente orar, ayunar, sino también yo tengo que actuar, tengo que caminar, tengo que accionar. Amén. O sea, está orando usted por un trabajo, ore, ayune y mande su currículo, envíelo por fe, declarando que usted va a ser escogida entre tantos candidatos. Pero si de repente el diablo le ataca en la mente y dice, no, tú no vas a poder, a ti te falta el título, todavía te falta medio año. Hermano, por la gracia de Dios. Yo cuando estaba estudiando en la universidad estaba en el último año y el aviso decía, se necesitan profesoras con título en la mano. Y yo me arriesgué y todas estaban con su cartón grandazo. Y cuando llegué a la dueña del colegio, me dijo, ¿y el cartón? No, le digo, estoy en el último año, todavía me falta. Y me dijo, ¿en qué sirves tú en tu iglesia? Yo soy intercesora. Pásame, dijo. Necesito acá intercesores en mi escuela. La escuela era evangélica. Amén. Entonces yo me arriesgué porque mi profesor de la universidad, él era cristiano y él desató una palabra. Dijo, ustedes vayan aunque los requisitos no cumplan. Arriésguense, perseveren. Si él dice necesito eso, usted se presenta en el nombre de Jesús y Dios le va a dar la gracia y el favor. Y yo vi la gracia y el favor hacia mi persona. Amén. Entonces Dios siempre ha sido fiel. Entonces si Él es fiel, nosotros también tenemos que ser fiel. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Te está hablando el mundo espiritual y también el mundo material. O sea, Dios nunca te va a dar el dinero que tú le estás pidiendo si tú no sabes administrarlo en esta temporada de pandemia. Amén. Dios nunca te va a dar el dinero para derrocharlo. Te va a dar el dinero para que tú seas un buen mayordomo, un buen administrador. Amén. Entonces tenemos nosotros que ser transparentes en las cosas que Él nos da, reconociendo que toda dádiva viene de lo alto. O sea, hasta lo que ganas, hasta que te aumentes, hasta de repente estás vendiendo más, no es por tu linda cara, es por la misericordia de Dios, porque por Él estamos de pie. Demos gracias ahora porque no estamos vivos, tenemos salud. Amén, tenemos que comer. Amén. Entonces dice, por cada dardo que el enemigo te envía contra usted, vaya ofensiva y ataque al enemigo con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, la cual trae esperanza.
O sea, por cada dardo que Él me tire, que me diga que no valgo nada, yo en ese momento digo, soy una embajadora de Cristo, todo lo puedo en Cristo. O sea, yo lo ataco con la palabra y el diablo retrocede ante la palabra. Él retrocede ante la adoración. Entonces hay que poner en casa adoración para limpiar los aires, hay que abrir las ventanas, porque esta enfermedad tiene que haber ventilación en nuestras casas. Hay que declarar, hay que profetizar, hay que levantar manos. Amén, porque eso dice la Biblia, levantes manos que no estén ensangrentadas. Entonces las iglesias tienen que empezar a cambiar sus cultos de jubileo, de adoración, la oración, intercesión, de rodillas. Hay que gemir en el Espíritu, hay que llorar, pero no por nosotros, sino por otros. Porque muchas veces enseñan a las mujeres a orar como la María Magdalena. No somos María Magdalena, somos hijas de Dios. Entonces vamos a orar por el pastor, por la familia del pastor, por la hermana que está en COVID, por esto. Entonces el Señor te va a llevar a un gemir en el Espíritu, porque te va a dar la carga de ella, te va a hacer cómo está sintiendo la hermana que está en el hospital. Amén. Y abrimos ahora nuestras Biblias en Colosenses 1:27. Búsquelo, hermano. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. O sea, Dios ha entregado a su pueblo las riquezas, que es la palabra de Dios. No estoy hablando del money. Dios nos da unas riquezas en la palabra y tenemos que conocerla para que el diablo no bombardee nuestra mente. Y si nosotros no conocemos, va a pasar como Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, le quitaré el sacerdocio. Amén. Entonces, si no estamos sabiendo es porque no queremos, porque estamos pasando mucho tiempo en el internet, en el Facebook, averiguando la vida de la gente que no nos debe interesar, en vez de que estemos aquí leyendo la palabra y creyendo la palabra, instruir a nuestra familia. Tengamos un tiempo en nuestra familia en leer la palabra, aunque sea media hora. Doblemos rodillas, tirémonos al piso para orar, para cubrir, porque nuestra primera familia es la primera Jerusalén que Dios nos va a demandar. Antes de salir a otros lugares, en nuestra familia. Amén. Tenemos la esperanza de gloria que el Señor viene por su pueblo, por un pueblo santo. Esto quiere decir que la venida de Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura de la vida eterna. Nos aferramos a su presencia y a tener una intimidad con Él. Amén. O sea, cuando hay esperanza en Cristo Jesús, usted se mete a orar y tiene que buscar la intimidad con Dios. Porque si no buscamos la intimidad, Él nos va a decir, yo no le conozco. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se humilló? ¿Cuándo lloró? ¿Cuándo gimió? Entonces usted tiene que meterse en la intimidad, porque la palabra de Dios dice, métete a tu aposento y enciérrate con Él y Él te recompensará en público. O sea, si nos metemos a una intimidad solas con el Señor, lloramos, nos humillamos, cambiamos, renunciamos, nos arrepentimos y nos paramos y somos otras personas, el Señor va a abrir puertas, portones de bendición. Va a desatar la lluvia tardía y la lluvia temprana. Amén. No importa la crisis o la pandemia que estamos viviendo hoy, tenemos al Señor Jesús y por eso que somos más que vencedores, porque el que está aquí dentro de mí es mayor del que está haciendo en el mundo sus maldades, Satanás. Amén. Entonces, es lo que yo tengo en el corazón, eso es lo que habla mi boca. Entonces, si yo me memorizo la palabra, le creo la palabra baja a mi corazón. Entonces, cuando alguien viene para un consejo de matrimonio, yo le tengo que aconsejar lo que la Biblia dice. Hermano, usted es sacerdote, hermano, trabaje, porque usted es el proveedor, el responsable de la economía y la vida espiritual de sus 4 hijos. Usted, hermana, sea ayuda idónea, no sea piedra de tropiezo para su esposo. Eso dice la Biblia. Entonces yo le aconsejo con la palabra, no con mi vida, porque eso no edifica. Tiene que ser con la palabra, que yo la tenga acá. En ese momento dice, ay, queda aquí, queda allá, y está acá. Entonces cuando tu corazón está lleno de la palabra, tu fe va a crecer. Entonces del corazón, dice, sale por la boca. Amén. De lo que tú tienes en el corazón. Y eso hay un pasaje de eso. Amén. Que dice, lo que tienes en el corazón sale en la boca. ¿Qué sale del corazón? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque lo que comen queda en el estómago y sale a la letrina.
pero lo que tiene en el corazón que sale, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, todo se cocina en el corazón. El mal lenguaje, cuando usted va por la calle y escucha a gente que habla lisura para arriba, lisura para abajo, maldición, que a sus hijos los trata mal, eso es lo que tiene en su corazón. ¿Será que no conoce de Dios? ¿Será que sus padres lo trataron así? Fue así tratado y él es tratado. Me maltrató mi papá y ahora voy a maltratar a mi hijo. Pero en Isaías 61 el Señor dice que él ha venido a sanar los corazones quebrantados y a dar libertad a los cautivos. Y por eso que en la Biblia hay sanidad del alma y hay liberación. Y tenemos nosotros que estudiar, escudriñar la palabra, pedirle a Dios que nos revele. Amén. Dice, purifica tu mente con la palabra de Dios. Testifica de Cristo lo que está haciendo en tu vida, en este momento, lo que Él está haciendo en tu vida. Recuerda que Él tiene el control de tu vida. Amén. Dios quiere revelar por su fidelidad a su pueblo. La única forma que el mundo conozca de Dios, que es bueno y fiel, es a través de tu testimonio. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a presentar a nosotros un Cristo? Con nuestra propia vida. Amén. Cuando la gente vea y dice, hoy tú no te alocas, tú estás tranquila, estás bien, ¿cómo estoy? Bendecida, en victoria. Gracias, Señor, porque hoy he aprendido. ¿Acaso cuando yo no preparo todo esto, yo también no aprendo más? Me refresco más la mente. Para mí también todo esto me edifica. Vamos a buscar Santiago 1, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Santiago 1, 2, 3 y 4. Hermanos, tenemos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos aprender que en el momento que recibimos a Jesús van a venir las pruebas, pero no estamos solos. O sea, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que nos hallemos en gozo cuando entramos en una prueba, porque la prueba casi siempre es para crecer. Amén. Dios no es que te manda la prueba para aplastar tu cabeza. Recuerda en la escuela, yo como maestra, para que un niño pase de primer grado a segundo grado, yo le tengo que hacer una prueba, tanto de matemática como de razonamiento de lenguaje. Entonces, si el niño aprueba, yo lo paso de primero a segundo. Entonces, igual es en el mundo espiritual. Viene la prueba, pero también Dios te da la salida. Entonces, vas a una prueba, entonces tú ya no eres el mismo. Tú puedes aconsejar a otro. Si has tenido una crisis matrimonial, tú puedes aconsejar los matrimonios. Si tú has ganado a tu esposo a través de la oración, del ayuno, entonces sí, hermana, siga, hermano, pero cambie. No sea usted peleona. Sirva a su esposo, cocine, lave, planche, tenga su casa en orden, limpia, para que el hombre se asombre. Diga, ¿qué le están dando a esta persona? Amén. Dice, sabiendo que la prueba nos va a producir una paciencia, porque vamos a esperar en el Señor, porque Él va a pelear. Y dice que también, dice, para que la paciencia sea una obra completa, seáis perfectos y cabales, y no nos falte cosa alguna. A través de la prueba nosotros vemos la dependencia de Dios, que Dios siempre nos va a dar la mano. Él está extendiendo su mano en esta prueba, en esta pandemia. Pero tú lo tienes que buscar. No dice en la Biblia, el que pide se le dará, al que busca hallará, y al que le toca la puerta se abrirá. Amén. Y acabamos con Juan 16, 33. Gracias. Juan 16, 33. Amén. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué dice? Que dice estas palabras, Jesús la dice con rojo en Juan 16, 33. Dice, permanezcan en paz. Yo les doy una paz que sobreabunda. Dice, en este mundo, mientras que sean cristianos, tendréis aflicción. Amén. No tendré hasta persecución. No es que te van a perseguir con una pistola, pero te van a criticar por predicar el evangelio. Te van a decir que eres radical, que eres un santurrón. Pero dice que vamos a tener aflicción, pero también dice, pero confía,
porque yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué te dice? Vas a tener aflicción, Ana, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo como hombre. Jesús fue a la cruz como el Hijo del Hombre. No fue a la cruz como Dios, porque si hubiera sido Dios no le hubiera dolido los clavos. A Él le tuvo que doler los clavos, las llagas. Y dice su palabra que por sus llagas nosotros ya hemos sido curados en el pasado. Entonces tenemos que creer lo que dice Isaías. Amén. Entonces Él nos está advirtiendo, dice, ustedes van a tener paz en esta pandemia. Si el mundo está que se aloca, tal vez algunos jóvenes están tomando licor para pasar la pena, para ahogarse la pena. Están bailando porque es el mundo. Ahí usan su desenfreno. Pero nosotros estamos en paz porque sabemos también dónde vamos a ir. Amén. En este mundo va a tener usted aflicción, pero confíe en el Señor. Si contamos con la fidelidad de Dios, seremos creyentes maduros y fuertes en el Señor. Usemos toda la armadura de Dios, no solamente el yelmo, no solamente la espada, usemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias, pero todos los días en oración póngase el yelmo y la espada, porque esas son armas de fuego contra el enemigo, porque él siempre va a tratar de atemorizarte y de causarte miedo y temor. Amén. Vamos a empezar a orar en este momento y luego de orar no se vayan porque hay una sorpresa. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque por tu misericordia aún estamos de pie. Oramos en este día, Padre, por todos los enfermos que están de COVID, Padre de la gloria. Yo te pido, Padre de la gloria, por este joven, Señor Segarra. Padre, que es joven, que está ahí en la sala de cuidados intensivos, Señor. Que seas tú, papito lindo, poniéndole pulmones nuevos. Que seas tú asombrando a los doctores, Padre de la gloria. Yo te pido que lo levantes de esa cama. Llamo a los ángeles, a los arcángeles, Señor, desde el trono, que bajen con espada de fuego, Señor, reprendiendo toda sombra de muerte, Padre. Te pido por todas las familias también que han perdido a su familia y están de luto y están con una tristeza, Señor, con un desánimo, aún cristianos, Padre de la gloria. Yo te pido que en este momento tú los visites, Señor. Visita a los Espíritus Santos, restáuralos, consuélalos, Señor, porque tu Espíritu Santo eres el consolador. Dale fuerzas nuevas, Señor, levántalos, Padre de la gloria. Sabemos que como cristianos, Señor, ya están en un lugar de descanso, Señor, pero fortalece a la familia, a los lugares, fortalece a los hermanos que están en otros países, en otras provincias, Padre de la gloria. Extiende tu mano poderosa, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, dice tu palabra, Señor. Y si tú eres la vida, Señor, llamamos la vida a tu espíritu, Señor, para que pongas vida a su espíritu, Señor, de este joven Segarra y de todas las personas que están, Señor, en los hospitales, Señor, que buscando tu rostro, Padre. La Biblia dice que tenemos que clamar, Padre, que clamar, que tenemos que humillarnos, que tenemos que orar rogativamente, orar en el Espíritu, Padre, en el Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús reclamamos el intercambio de la cruz, Señor. Reclamamos, Padre, la gloria, que tú, Señor, en la cruz has muerto, pero has resucitado, Señor, el tercer día y nos has dado, Señor, nos has dado las armas, has desarmado a Satanás y hoy lo tenemos bajo nuestros pies, Señor. No da parte ni suerte en nuestra familia, Señor. Te suplicamos, Padre de la gloria, que nos cubras con tu sangre preciosa. Cubre, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cubre, Señor, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas. Cubre, Padre, a sus familias. Que la sombra de muerte no los visite, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar, Padre. Ayúdanos a ser agresivos. Ayúdanos a sacar esa espada desenvainada que es tu palabra, para que cuando el enemigo venga a mandarnos dardos, Señor, de pobreza, de miseria, podemos decir que tenemos una riqueza. Y esa riqueza es tu palabra, Señor. El conocer tu palabra nos hará libres, Señor, Padre. Dice, conoceréis tu palabra
palabra y tu palabra nos hará libres, Señor. La verdad os hará libres, Señor. Hoy se rompan las cadenas, Padre. Aunque Pablo dijo, Señor, que estoy encadenado, que soy un embajador encadenado, pero a Cristo, encadenado a la cruz. Encadénanos, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Padre, de la gloria de esta familia, de este país y de todos los países, Señor. Clamamos a tu misericordia en esta noche, Señor, porque no tenemos a dónde ir. Tenemos la esperanza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria. Extiende tu mano de misericordia, Señor, y haz que esta enfermedad se vaya de este mundo, Padre. Esta COVID-19 y todas esas enfermedades que se están desatando, tal vez por el pecado, por la contaminación, Señor, de este mundo, porque todo esto ha subido al cielo como una pestilencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, limpia la atmósfera, Padre de la gloria. Queremos que suba una atmósfera de agradecimiento, de alabanza, de adoración, de ayuno, de renuncia, Señor, a esta carne, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, a aplastar esta carne, Señor, Padre. Ayúdanos a ser fuerte en medio de la prueba, Padre. Tu palabra dice que en la debilidad tú nos haces más fuertes, Señor. Ayúdanos, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Ayuda a mi hermano Francisco, Señor, que está en una cama postrado. Activa, Señor, Padre, su columna, activa sus músculos, sus pies. Señor, eres un hombre de oración, tú le darás sus pies. Levanta, Señor, Padre, a todos los que están igual, Padre. Así como tu palabra dijo, Señor, Padre, toma tu lecho y camina, así caminarás, bendito Dios Todopoderoso. Muévete en este momento, Espíritu Santo, trayendo a tu iglesia, trayendo a tus hijos, a tus hijas, Señor, Padre. Un entendimiento, Padre, una sabiduría de lo alto, un temor tuyo, Padre. Como dice tu palabra, Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pon ese temor en nuestro corazón, Padre, para no dejar de hacer el bien, Padre. Provee, Padre, para muchos niños que no tienen que comer. Provee para las viudas, para los viudos. Provee para los huérfanos. Provee, Padre, para esas casas, Señor, donde tal vez no hay ni internet, ni luz, ni agua. Provee, Padre, la gloria. Yo ato todo espíritu de pobreza, miseria, escasez. Yo ato todo espíritu de corrupción de los gobiernos, Padre, porque el diablo es corrupto, Padre, y sé que no es los gobernadores, es Satanás detrás de ellos. En este momento, Padre, atamos al hombre fuerte y lo llevamos al mismo infierno, Padre, y lo echamos fuera de cada nación, de cada país, de cada ciudad, y declaramos que tú eres un Dios justo, que baje, Señor, tu justicia, bendito Dios Todopoderoso. En este día te damos gracias por el plato de comida que nos llevamos a la boca diariamente. Gracias porque tenemos salud, Señor. Gracias porque podemos caminar y hablar de ti, Señor. Gracias, yo te pido que cubras a mi familia, me cubras a mí en todo lo que acontece, Señor, en estos días, Padre de la gloria. Que yo pueda salir, Señor, cubierta con tu sangre preciosa, Señor. Gracias te damos por tu amor sobrenatural. Gracias porque has muerto en la cruz por mí, por una pecadora. Gracias, bendito Dios, porque en tu sangre hay un poder. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, Señor. Gracias te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén.